Eh, Qué gusto estar reunidos nuevamente. Bueno, como deseamos, desde que inició la pandemia, anhelamos poder tener una cena juntos, poder tener un día viernes juntos. Esas medias vigilias que se hacían, que a veces eran 10 o 12 hermanos, yo creo que ahora anhelamos esos momentos. Así que en esta noche, que sea el Señor utilizando su palabra, que sea por medio del Espíritu Santo desenvolviéndose, sea Él y uno como instrumento en sus manos solamente pueda expresar lo que hay en el corazón de Él. Porque en realidad no importa lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda creer, sino que Él es el importante, Él es el centro de todas las cosas. Y cuando entendemos que Jesucristo es el centro de todas las cosas las vemos desde otra perspectiva. Cuando vemos que el Señor tiene dominio de todas las cosas, podemos entender de que el Señor es soberano. Podemos vivir en paz, podemos caminar con su fuerza, podemos avanzar en base a sus promesas, porque Él es el Señor. No hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que nos ame como Él nos ama. No hay otro Dios que nos sostenga como Él nos sostiene. No hay otro Dios que nos anime como Él nos anima. No hay otro Dios que nos acaricie como Él nos acaricia. No hay otro. Él es el Señor. Él es el varón de dolores. Él es el que en el Padre se contenta. Él es que el Padre dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Él es el centro de todas las cosas. Y cuando nuestro corazón se centra y se alinea en Él, nosotros podemos caminar tranquilos. Podemos ir de la mano en ese camino angosto y pasar por esa puerta estrecha. Podemos ir tranquilos caminando por esas sombras de muerte. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Porque Él es el que camina con nosotros. Porque Él es el que nos tomó de la mano, nos sacó del muladar. Porque Él es el que nos lavó y nos cambió nuestros vestidos sucios, nuestros harapos, y puso vestidos limpios, puso calzado en nuestros pies, puso anillo en nuestro dedo. Somos de su propiedad. ¿Quién como Él? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Él que cuida de nosotros en estos tiempos? ¿Quién es como Él que su corazón no se ha alejado de nosotros? ¿Quién como Él que su vida está en nosotros? ¿Quién como Él que en su muerte llevó cautivos nuestros pecados, que llevó nuestra maldad? ¿Quién como Él que su sangre hasta el día de hoy sigue vigente y nos limpia y nos guarda en todo momento? ¿Quién como Él que puso su vida por causa de nosotros, siendo nosotros merecedores de la paga del pecado? Y que el pecado, que la paga solo era la muerte. ¿Quién como Él? ¿Quién como este Jesús? Que en este 2021 sigue cuidando de su amada, sigue cuidando a su iglesia. ¿Quién como este Jesús? Que nos guarda, que nos sostiene. ¿Quién como este Jesús? Que anima nuestro corazón y su palabra alienta nuestra vida y nos anima a seguir avanzando, porque sus promesas son reales, porque Él no es hombre que miente, Él no es un hombre como nosotros que podemos mentir, que nosotros podemos decir algo y hacer lo opuesto. No, Él no miente, sus promesas son eternas. Cuando Él dice, yo vengo en breve, Él vendrá, hermanos. Y eso tiene que ser en la esperanza de nuestro corazón. Vamos a entrar un poco en la palabra, hermanos. Vamos a entrar en su palabra. Que sea su Espíritu Santo ministrando esta noche. Dice Apocalipsis, bendito el que lee y los que oyen la palabra o las profecías de este libro. El Señor bendice al que lee, al que habla, y bendice a los que escuchan. Por eso en esta noche el Señor nos bendiga, hermanos, con su palabra. Que el Señor pueda tomar nuestro corazón con sus manos y darnos lo que necesitamos en este momento. Vamos a leer 2 de Corintios,
capítulo 3, desde el versículo 12 en adelante. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Como los hijos de Israel que no se fijaran en el rostro de Moisés, porque Moisés bajaba. ¿Se acuerdan cuando él estuvo con Jehová en el monte y su rostro resplandecía? ¿Cierto? Moisés se cubre el rostro porque su rostro en algún momento se iba a apagar, porque él estuvo en la presencia, pero él tenía que bajar. Acuérdense que el Espíritu Santo vino después de Jesús. Entonces aquí Moisés estuvo con Jehová o con el Señor en su presencia en el monte, pero él tenía que bajar. Entonces él se cubría el rostro porque en algún momento su rostro iba a volver a ser de la tez normal o se iba a oscurecer en base a su tipo de piel. Iba a volver. Entonces él se tapaba para que ellos no se dieran cuenta cuando su rostro se apagaba. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo quita el velo. Él es la verdad. Él es el que quita todos nuestros propios pensamientos. Él pone su verdad en nuestro corazón. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu de la palabra. Él es el Espíritu de las profecías. Él es el Espíritu de lo que estamos leyendo. Porque hablamos de Él. Porque Él es el Logos. Él es la palabra. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo es Dios. Eso dice el Evangelio. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y de aquí me quiero tomar. Dice, por tanto, nosotros todos, sabemos que Pablo le hablaba a la iglesia en Corinto. Sabemos que Pablo en la primera carta, él daba instrucciones a la iglesia porque era una iglesia como inmadura, como que necesitaba un orden. Pero ahora en la segunda carta, Pablo cambia la forma de decir las cosas. Aunque esta iglesia como que anhelaba ver a Pablo, quería ver al gran apóstol, al gran discípulo del Espíritu Santo. Querían verlo, al gran predicador. Pero Pablo le escribe y les dice, por tanto, nosotros todos, se incluye él, incluye a los que estaban con él en ese momento que él escribía, para los hermanos en Corintios, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Esta palabra es la misma palabra que se usa en el monte de la transfiguración. Es la misma palabra. O cuando dice el profeta Juan, dice, arrepentidos y convertidos, transformados. Es la misma palabra. Entonces el Señor nos dice, somos transformados, nuestra mentalidad es cambiada, es transformada, ya no pensamos por nosotros mismos, sino que vemos la gloria del Señor y tenemos sus pensamientos. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué dice la Escritura? Él es la imagen del Dios invisible.
el primogénito de toda creación. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo hace Dios mismo hablando estas cosas? ¿Qué es lo importante de todo esto? Como yo le decía al principio, nosotros vemos como cara descubierta, porque ahora está Cristo. Antiguamente este espejo que se habla, que nombra Pablo, leía un comentario que decía que lo más probable, antiguamente los espejos no existían como lo son ahora en estos tiempos. Antes eran piezas de metales pulidas, demasiado pulidas, y no se podía expresar esa forma de ese reflejo, como por decirlo ahora, casi perfecto en que uno se ve hasta los granos que uno tiene, se ve la arruga, se ve todo lo que uno tiene, el espejo y refleja todo lo que uno es. Y yo puedo verme así, yo puedo verme incluso ahora en las mismas cámaras, nos podemos ver así, pero aquí en estos tiempos no había una nitidez, no había una nitidez en el reflejo, porque era un metal pulido, quizá demasiado pulido, tratando de reflejar lo que más podía. Entonces Pablo quizás toma esa idea, diciendo que lo miramos cara a cara, como por un espejo, la gloria del Señor. Como veíamos en Éxodo, cuando Moisés bajaba. Ya sabemos que él bajaba con su rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque el Señor es la gloria, porque Él es la luz, porque su luz, en su luz veremos la luz, porque Él es el que resplandece, porque su luz es la que a nosotros nos contagia, pero tenemos que estar en su presencia para que su luz nos traspase, para que su luz sea en nosotros, para que su luz esté en nuestro corazón y nuestro rostro resplandezca. Y como dice un poquito más arriba en el mismo capítulo, como dice Pablo, somos cartas leídas. Nuestra carta de presentación son ustedes, le dice Pablo a los corintios, son ustedes, pero tienen que estar así para no representar tanto a Pablo, sino que representar a Cristo. Ya no es Pablo, ya no es Apolos, ya no son los profetas. Todo se completó en Cristo. Todo. Ya no hay nada más que declarar. No hay nada más que agregar. Todo fue revelado por medio de Cristo. No hay otro. Si el Padre lo centraliza cuando toma a Jesucristo a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y Él se transfigura delante de ellos. ¿Qué hacen estos hombres? ¿Qué hace Pedro? Es necesario para nosotros que preparemos enramadas, para que preparemos para ustedes tres, porque se le aparece Elías y se le aparece Moisés. Pero ¿qué dice el Padre desde la altura? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y el Padre en este momento, en estos tiempos, por medio del Espíritu Santo, nos dice, Jesucristo es mi Hijo amado. Hay miles de voces en el mundo, en nuestra cabeza. Hay miles de voces de Satanás. Pero el Señor nos dice, a Él oíd. ¿Por qué? Porque Él es la imagen mía. Él es mi imagen. Él es mi Hijo amado, en el que yo me contento. A Él oíd. Y en esta noche nosotros queremos oír al Señor, porque sabemos que el Jesucristo habla por medio del Padre, habla por su Padre. Los dos son uno. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 7, y vamos a leer este hecho. Vamos a leer desde el 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró.
Es la misma palabra de 2 Corintios. Delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, para Pedro. Pero no era lo que le quería mostrar el Señor. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Fíjense en la escena. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. ¿Cómo es nuestro corazón en estos tiempos? ¿Cómo nuestro corazón se quiere levantar como Pedro? ¿Cómo el corazón se quiere levantar ante lo que el Señor nos está dando, ante lo que el Señor nos está mostrando? Claro, Pedro decía: bueno, es para nosotros estar aquí. Pero no era esa la voluntad del Señor, que estuvieran ahí para preparar enramadas. Era para que lo vieran tal cual como Él es. Porque ese es su cuerpo glorificado. Ese es su cuerpo cuando el Padre lo glorificó, cuando Él subió a los cielos, cuando está sentado, ahora que está sentado a la diestra de Dios, transfigurado, un hombre lleno de resplandor. Pero el corazón del hombre aún en estos tiempos, pensando que, aunque hemos visto a Dios muchas veces, tiene que venir una voz desde el cielo que nos tiene que decir: a Él oíd, a Él oíd. Cuando bajamos nuestra mirada, viene el Espíritu Santo y dice: a Él oíd, a Él leed, a Él comed, de Él bebed. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo se centra en Jesucristo, todo. Y tuvieron gran temor. Se nos ha venido compartiendo sobre el miedo, sobre el temor, sobre lo que está pasando, cómo se apodera de nosotros ese pensamiento, cómo se apodera de nosotros ese sentimiento. Pero tenemos un Dios lleno de misericordia, que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de nuestros pensamientos carnales, que se compadece de nuestra mente limitada, que se compadece de nuestra flaqueza y pone su mano sobre nuestro hombro y nos dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no temas, cualquiera sea la situación, cualquiera sean las circunstancias, no temas, porque vendrán días de aflicción, porque vendrán días de conmoción, vendrán días de peligro. Pero bendito es el Señor, que nos dice: no temas, no temas. El Señor es fiel, hermanos. Tenemos un Dios fiel, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de santidad, un Dios lleno de perfección. 365 veces en la Escritura aparece la palabra no temas, temor. ¿Por qué? ¿Casualidad? Quizás. Nosotros tenemos 365 días en el año, según el calendario. Pero el Señor nos dice día a día: no temas. Apocalipsis, capítulo 1.
versículo 1. Recuerden quién estaba al principio, cuando leemos cuando Él se transfigura. Recuerde que estaba Pedro, Juan y Jacobo. Y el Apocalipsis lo escribe Juan, el mismo que estuvo presente delante de Él en el monte de la transfiguración. Y dice en el 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, nuevamente, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿No es la misma imagen que vieron en el Getsemaní? Cuando le vi, caí como muerto. Fíjense, el mismo Juan que estaba en el Getsemaní, cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años habrán pasado desde el Getsemaní hasta cuando Juan escribe el Apocalipsis? No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, mas así aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El último libro de la Escritura, donde se hablan de las revelaciones, donde podemos ver la gloria de Dios. Porque eso habla el Apocalipsis, así como lo hemos aprendido por medio de los hermanos que nos han hecho los estudios de Apocalipsis. No tanto de los fines del mundo, no tanto de los fines de los tiempos, sino que habla de la gloria de Dios, de la gloria del Jesucristo. Entonces, vemos cómo el Señor se presenta ante Juan. Y Juan, creo que a lo mejor nunca se le olvidó haber visto a Jesucristo transfigurado. Pero ahora vuelve a caer delante de sus pies.
Quizás acá tenía 17, quizás acá ahora tenía 90. Pero ¿cuál es la imagen? Se postró delante de Dios. Tuvo miedo. Sí, quizás fue algo extraño, quizás nosotros tendríamos la misma reacción. Pero aquí vemos el corazón del Señor, que en los fines de los tiempos, cuando esté todo peor que como está ahora, el Señor pone su diestra sobre nosotros. No temas. Yo soy el primero. Yo soy el último. Yo no tengo principio de días. Yo no tengo fin de días. Yo soy el eterno, el amado de Dios. Y Él toca el hombro de Juan, no cargándose en él como queriendo hundirlo, sino que quizás puso su mano sobre su hombro y le hizo cariño, quizás lo sobaba. Y le dice, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Él se pasea por los candeleros, como decía el hermano Rodrigo una vez. Él es el que cuida a la iglesia. Él es el que la limpia. Él es el que limpia los candeleros. Él es el que corta las mechas. Él es el que saca lo que sobra. Él es el que le pone el aceite. Es Jesucristo, hermano, ni siquiera nada nuestro. Lo nuestro cae delante de su presencia. Por eso estos hombres cayeron delante de su presencia. A un Dios, a un Jesucristo transfigurado. Y Dios hablándole y dándole la centralidad que se merece a su Hijo. Y en estos tiempos también es necesario que Cristo en nuestro corazón sea el centro de todas las cosas. Él es el primero, Él es el alfa, Él es el omega. Las cosas viejas ya pasaron, las cosas ahora son nuevas en el Señor. Él es el que le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Creamos, hermanos. Vivamos en esa esperanza de que el Señor, que es dueño de todo, nos ha hecho coherederos con Él. Imagínense, no mereciendo nada, no mereciendo donde estamos, la posición que estamos, no mereciendo la salvación, no mereciendo su perdón. Él nos toma y nos dice, cuando le dice él resucita y le dice, dile a Pedro, dile a mis hermanos, a mis hermanos. Con esa palabra nos hace coheredero de todo su reino. Coherederos de todas las cosas. Ya no es solo el Padre y el Hijo. Ahora es el Padre, el Hijo y la Iglesia. Y a la Iglesia comparte, con la Iglesia comparte su gloria, con la Iglesia comparte su verdad, con la Iglesia comparte su conocimiento y su sabiduría, con la Iglesia. Y nosotros somos su Iglesia. Por eso nosotros en estos tiempos debemos alzar los ojos, no a los montes, como dice el Salmo. Alzaré yo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi socorro. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Sintió lo mismo que sentimos nosotros. Él sintió el dolor, él sintió la alegría, él compartió con sus amigos. Cuando él tuvo la cena, seguramente ellos se divirtieron, a pesar de que iba a ser un momento álgido, un momento sensible, porque Judas lo traicionaría. Pero seguramente él dice, imagínense lo que dice, cuánto anhelaba hacer esto con vosotros. El Señor, creador de todas las cosas, cuando en el principio Dios en su Trinidad crearon al hombre para tener una familia, para poder compartir, para poder tener comunión. Pero el hombre cayó y vemos la historia hasta el día de hoy de la consecuencia del pecado. Pero aún el Señor Jesucristo, con sus seguidores, con sus apóstoles, con sus cercanos, les dice cuánto anhelaba estar con ustedes, cuánto anhelaba desear comer la Pascua con ustedes. Imagínense ese anhelo de este momento, porque Él dice que no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer hasta que venga.
Imagínense el anhelo de Él en estos tiempos, si nosotros lo llevamos al tiempo nuestro. ¿Cómo es el anhelo de Él en este momento? ¿Cómo Él nos anhela de poder venir? Pero los tiempos se tienen que cumplir. Porque en este momento el Señor puede venir y anhelamos su venida, sí. Los apóstoles anhelaban su venida, pero perecieron, durmieron. Nosotros anhelamos su venida y si el Señor no viene tendremos que partir y nuestra generación que viene tendrá que tomar la bandera, tomar el testimonio y seguir corriendo esta carrera. Pero seguir avanzando, seguir anhelando, porque este Dios está por nosotros, este Dios es el que nos guarda hasta el fin de los tiempos, porque le dice al Padre, de los que tú me diste, ninguno se ha perdido, ninguno. Este Jesucristo está por nosotros, hermano, y nos dice en estos tiempos, no temas, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, como lo cantamos muchas veces, como lo cantábamos antiguamente. Aunque contra mí se levante guerra, aunque ante mí el mundo se esté cayendo a pedazos, no temeré, no temeré, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que pone su diestra sobre nuestro hombro. Él, el que se hizo semejante a sus hermanos. Atendamos a su voz. Atendamos a su palabra. No soy yo, es el Señor el que habla. Es el Señor el que anima. Es el Señor el que restaura. Es el Señor el que levanta. Es Él, hermanos. No le quitemos la centralidad al Señor, porque si no tendrá que venir desde afuera alguien nos tendrá que decir, este es mi hijo amado. Tendrá que venir una voz del cielo. Ya no somos niños para oír voces del cielo. Ya no somos niños para necesitar ver un milagro portentoso. No, como viendo al invisible, avanzamos, como viendo al invisible. No importa que no lo podamos ver físicamente, no, porque Él mora en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Este Cristo, que padeció por nosotros, se entregó por nosotros, que vivió la cruz, que su cuerpo fue azotado, que su cuerpo fue molido. Este Jesucristo se levantó victorioso de entre los muertos. Este es el Jesucristo, el que nosotros hemos confiado. Y este Jesucristo que está sentado a la diestra, el que está gobernando todas las cosas, por medio de su Espíritu Santo en esta noche nos toca el hombro y nos dice, no temas. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vive, pero ahora vivo. Ese es nuestro Señor, hermanos. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, confiemos en su voz. Seamos esas ovejas de su prado que oyen la voz del buen pastor, porque Él es el que nos llevará a verdes prados y confortará nuestra alma. Él es el que nos llevará a esos lugares donde podemos descansar, donde podemos beber de un agua poderosa, de un agua que nos refresca realmente. Él es nuestro Señor, hermanos. Él es nuestro Señor. El Señor los bendiga. El Señor los guarde. El Señor atesore su palabra en nuestro corazón. Creámosle al Señor que en los tiempos de angustia y desesperanza, Él alienta nuestro corazón, porque Él se compadece de nuestras debilidades. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra, bendita sea la iglesia en Pudahuel. El Señor los bendiga, hermanos. El Señor guarde todas las cosas, que nos guarde en el fin de los tiempos. Gracias, Señor.